Bien, como les dije, Graciela Ocaña, actual diputada nacional, ex ministra de Salud. Graciela, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Usted hizo hoy una denuncia penal por esto de la vacunación VIP y quiero preguntarle qué dice esa denuncia. Bueno, básicamente, buenas noches primero, Joaquín. La denuncia tiene que ver con los hechos conocidos del vacunatorio VIP que se montó en el Hospital Posadas y que tenía distintas sucursales. Una de ellas fue el Ministerio de Salud, otra fue el Ministerio de Economía, donde se llevaban vacunas y se vacunaban a las personas previamente citadas allí. Básicamente nosotros creemos que aquí hay una enorme responsabilidad, por supuesto, del ex ministro de Salud, Inés González García, pero también de su sucesora, Carla Bisotti, que claramente no podía ignorar lo que estaba pasando dentro de su propia área de control, que es Perdón, la Graciela, vacuna. perdón, Graciela, ¿usted cree que la actual ministra de Salud, Carla Bisotti, no debería ser ministra? Yo creo que no, y nosotros estamos pidiendo que se separen a los funcionarios que están denunciados, básicamente, porque entendemos que ellos tienen la base de datos, de información. Por suerte, esta noche la justicia creo que ha ido a pedir las cámaras, yo pedí que pidieran las cámaras y toda la base de datos, porque usted sabe que la base de datos no anduvo el fin de semana, y bueno, es sumamente sugestivo. Y lo que creo que esta lista que usted está exponiendo ahí es una lista, yo le diría, cosmética, arreglada, ¿Usted porque cree, perdón, yo creo Graciela, que ¿usted cree que hay más personas que esa lista no vacunadas, tengo dudas, vacunadas de manera VIP? no tengo dudas. Yo le pregunto, Joaquín, usted conoce hace muchos años a Alberto Fernández, usted sabe, bueno, esta burbuja que supone ha permitido vacunar a algunos funcionarios por recomendación del médico presidencial. Nos extraña que no esté allí, por ejemplo, en ese listado, las secretarias privadas del doctor Fernández, que usted conoce y que sabe que tienen una relación muy cercana de trabajo, obviamente, todos los días, o la esposa, la compañera del presidente, que tampoco está ahí. Entonces parece una burbuja extraña y parece bastante extraño estos nombres. Yo creo que igual el presidente debería echar a todos los funcionarios que se vacunaron sin tener indicación ni prioridad en la vacunación. Estamos hablando de funcionarios del Ministerio de Economía, estamos hablando del propio procurador del Tesoro, que falseó una Perdón, declaración. Graciela, pero eso le iba a preguntar, porque el caso más resonante es el del Procurador del Tesoro, porque no tiene ninguna función estratégica en el Estado. Es el jefe de los abogados del Estado, Zanini, estamos hablando de Zanini. ¿Usted cree que el presidente debería pedirle la renuncia a Zanini? Yo creo que sí, porque para colmo falseó la declaración jurada, donde se declaró, usted sabe que cuando uno pide un turno o se va a vacunar, tiene que colocar allí los motivos, porque hay una categoría, y en ese momento la única categoría habilitada para la vacunación era justamente el personal esencial de salud, y así se declaró. Usted sabe que el doctor Zanini es abogado, no es médico, y la esposa lo mismo. Y esto es una falsedad ideológica porque es una base pública a la que han mentido. Yo me pregunto si esto pasa en una cuestión tan central como es una declaración para una vacuna. No quiero pensar lo que deben pasar en los documentos que el doctor Zanini tiene a cargo de la Procuración del Tesoro. Me parece que debería apartarlos el presidente, lo mismo que los funcionarios de economía que no tenían indicación, son gente muy joven, que no tenían por qué ser vacunados, empezando por el ministro, porque más allá de esto de que los viajes son simplemente las excusas que después se consignaron a partir del escándalo. Y la verdad que un poco no, mucha vergüenza, porque cada uno de ellos ha sacado la vacuna a una persona que la necesitaba, sea personal de salud o mayores de 70 años. La vacuna hoy en la Argentina es un bien escaso, no hay vacunas, que esto también es responsabilidad del ex ministro Ginés y de la actual ministra Bisotti.
nos dijeron y nos presentaron un plan donde a esta altura iba a haber 20 millones de vacunas en la Argentina y usted sabe que ni llegan a 2 millones de vacunas, menos del 10%. Es realmente un problema estructural, por eso vacunarse y alterar el lugar, sacándole una vacuna a otra persona que la necesita, que corre riesgo su vida, es casi criminal, de verdad. Lo mismo ha pasado con algún dirigente sindical, como Moyano, que se ha vacunado con vacunas que le fueron entregadas para a la obra social, por supuesto, como se le entregó a todo el sistema de salud público y privado en la ciudad de Buenos Aires para que se vacunara el personal de salud que fue declarado, no estaba en la declaración del señor Moyano, ni su esposa ni su hijo. Sin embargo, ellos tomaron esas vacunas y decidieron que ellos eran más importantes que los médicos, que los enfermeros, que el personal administrativo que está frente al COVID, que el camillero. Ellos decidieron eso con una responsabilidad penal que creo que le cabe porque es una figura de estafa. Yo creo que los robavacunas, estos robavacunas tienen que tener un castigo. Joaquín, más allá del castigo penal, creo que deben perder su lugar en el Estado, porque son indignos de ocupar esos lugares. Graciela, déjeme hacer una pregunta. ¿A usted lo sucedió a González García en su momento como ministra de Salud? Él después volvió y bueno, ahora se fue de la peor manera. Pero ¿a usted la sorprendió cuando se enteró que había un vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud conducido por González García? Sí, me sorprendió mucho, porque la verdad es que uno puede esperar muchas cosas, y usted sabe pero no, nunca esperé que un ministro, sabiendo lo que se jugaba con la situación de las vacunas en la Argentina, con la responsabilidad que también tiene de las pocas vacunas que hay hoy en la Argentina, porque no hizo una política adecuada en la adquisición de vacunas, hiciera una cosa así. Máxime cuando 2 días antes lo había escuchado decir que incluso sus subsecretarios de Estado, que son médicos, no se habían vacunado porque, bueno, como no son estratégicos de salud, es decir, no estaban en la línea de atención, no les correspondía. Entonces el ministro sabía muy bien a quién le correspondía y no, y a pesar de eso decidió vacunar. Por eso le pedimos a la doctora Bisotti, al presidente de la Nación, más que pedimos, le exigimos que publiquen todos los datos de los vacunados con las vacunas del Ministerio de Salud de la Nación y a su vez que se publiquen los datos de la vacunación en todo el país, porque ha habido muchas irregularidades. Bueno, la doctora Carrió describió lo que se viene denunciando en la provincia de Buenos Aires, pero también en todo el país han aparecido casos y aquí esto tiene que servir de ejemplo y tiene que servir para dar una vuelta de hoja al tema, pero para eso tiene que haber castigos a aquellos que han hecho esta maniobra, sean por parte del Estado como también de las personas que usaron este mecanismo. Y acá no estamos hablando, no quiero decir, ni del presidente, ni de la vicepresidenta, ni de los gobernadores o los intendentes, porque ellos son todos personal estratégico del Estado, tienen a su cargo cada uno en su competencia la responsabilidad del gobierno. Estamos hablando de diputados, de senadores. Nosotros en la Cámara de Diputados, ante un pedido del diputado Heller, hace una semana discutimos este tema, porque el diputado Heller pidió que fuéramos incluidos como personal estratégico y tener la vacuna. Nosotros explicamos que no, que teníamos que esperar nuestro turno, y cada uno la tendrá en el momento oportuno. Seguramente el diputado Heller ya se debe poder vacunar porque obviamente es una persona de más de 80 años, pero cada uno debía esperar. Y a pesar de eso, ahora un diputado que explica, él se vacunó, no sé por qué, no es un personal estratégico, lo discutimos, él estaba ahí, no viene a la Cámara tampoco. Y está muy bien porque se cuida, pero no tiene por qué sacarle la vacuna a otra persona, a un adulto mayor de 80 años que la necesita más. Le agradezco mucho, Graciela.